En las llanuras de Tamaulipas, donde el sol quema con fuerza y los cultivos se extienden hasta perderse en el horizonte, los granjeros enfrentan una batalla silenciosa que muy pocos forasteros comprenden. No es contra la sequía, aunque también es implacable, ni contra los precios del mercado, siempre inestables, sino contra un enemigo que llega de noche, invisible hasta que el daño ya está hecho: los jabalíes salvajes. Estos animales, descendientes de especies traídas hace siglos y multiplicados sin control, forman manadas que pueden superar las decenas de ejemplares. Se mueven como sombras entre los maizales y destruyen hectáreas enteras en cuestión de horas, dejando tras de sí un rastro de tierra removida, tallos quebrados y cosechas arruinadas. Para los granjeros, cada incursión significa pérdidas que pueden marcar la diferencia entre sobrevivir una temporada o hundirse en deudas imposibles. Ante esta amenaza, las comunidades rurales han desarrollado estrategias que combinan tradición, ingenio y un toque de desesperación. Lo primero que uno aprende al hablar con los campesinos de la región es que la lucha contra los jabalíes no es individual. Se trata de un esfuerzo colectivo donde la experiencia de los más viejos se mezcla con la fuerza de los jóvenes y donde cada herramienta, desde las más rústicas hasta las más modernas, tiene un papel que cumplir. Las noches en los ranchos se convierten en vigilias organizadas, donde grupos de hombres y mujeres se turnan para escuchar los ruidos del monte, atentos al crujido de ramas o al resoplido característico de estos animales que pueden pesar fácilmente más de 100 kilos. Uno de los métodos más comunes y efectivos es el uso de trampas masivas de cerco. Los granjeros levantan estructuras de madera y metal, improvisadas con los recursos que tienen a mano, diseñadas como embudos gigantes. El secreto está en aprovechar el comportamiento gregario de los jabalíes. Entran atraídos por maíz esparcido en el suelo y, al hacerlo, uno tras otro queda atrapado en el interior. No es raro escuchar historias de noches en las que una sola trampa logra capturar a más de 20 animales en un solo movimiento. Algo que parece increíble hasta que uno ve la fuerza con que los cercos son golpeados por colmillos y cuerpos desesperados intentando escapar. Además de las trampas, las fosas camufladas siguen siendo una técnica ancestral que aún se practica en Tamaulipas. Los granjeros excavan grandes agujeros en lugares estratégicos, cubriéndolos con ramas y hojas secas. Cuando los jabalíes, en su paso frenético, caen dentro, quedan inmovilizados sin posibilidad de salir. Esta táctica, aunque efectiva, requiere paciencia y conocimiento del terreno, pues no se trata solo de cavar, sino de anticipar los caminos que las manadas suelen seguir entre el monte y los campos de cultivo. Cada fosa bien colocada es fruto de horas de observación y de un saber transmitido de generación en generación. El ruido es otro aliado en esta batalla. En algunos ranchos, los granjeros instalan tambores de metal colgados de árboles o cercas que, al ser golpeados con palos o piedras, emiten un estruendo capaz de ahuyentar temporalmente a las manadas. Algunos incluso han comenzado a adaptar bocinas conectadas a paneles solares, reproduciendo sonidos de depredadores o disparos para mantener a los jabalíes alejados. Aunque estas técnicas no eliminan el problema, sirven como primera línea de defensa, reduciendo la frecuencia de los ataques nocturnos. Pero quizás la imagen más impactante de esta lucha es la de los perros entrenados para cazar jabalíes. Razas poderosas como los dogos argentinos o los criollos adaptados al calor y la dureza del campo mexicano acompañan a los granjeros en patrullajes nocturnos. Estos perros, criados desde cachorros para resistir embates y no temer al choque frontal, se lanzan contra los animales con una valentía que parece imposible. Su presencia no solo protege las tierras, sino que también representa una tradición cultural que refuerza la identidad rural de la región, donde cada perro es considerado parte de la familia y héroe del rancho. El costo económico y emocional de esta guerra no se mide solo en las cosechas perdidas. Los granjeros de Tamaulipas invierten largas jornadas en reparar cercas, reforzar corrales y sembrar nuevamente los campos arrasados. Se escuchan relatos de hombres que pasan noches enteras sin dormir, cuidando con linternas y rifles viejos, mientras el resto de la familia espera dentro de la casa, temerosa de los gruñidos que se acercan desde el monte. Cada jabalí capturado es celebrado como una victoria, pero también como un recordatorio de que la batalla está lejos de terminar. A medida que el problema crece, también lo hacen las soluciones improvisadas. Algunos agricultores han empezado a coordinarse con municipios para instalar redes de monitoreo, compartiendo información sobre las rutas más transitadas por las manadas. Otros han recurrido a expertos en control animal, quienes introducen trampas de captura masiva más sofisticadas, con puertas automáticas que se cierran al detectar movimiento. Sin embargo, la mayoría de los granjeros sigue confiando en su ingenio local,
en esa capacidad de transformar recursos mínimos en estrategias efectivas, porque saben que la burocracia rara vez llega tan rápido como lo hace una manada hambrienta. Lo cierto es que la lucha contra los jabalíes en Tamaulipas ha generado una especie de cultura propia. Historias de noches interminables, de capturas sorprendentes y de enfrentamientos cuerpo a cuerpo circulan en cada pueblo, transmitidas alrededor de fogatas o en reuniones de feria. Son relatos que combinan miedo, orgullo y resistencia, porque cada generación ha tenido que enfrentarse a este mismo enemigo y reinventar la manera de hacerlo. Esa continuidad convierte a los jabalíes en algo más que una plaga. Son el símbolo de un desafío constante que define la vida rural de la región. Y mientras el sol vuelve a levantarse sobre los campos, los granjeros saben que la noche traerá nuevamente el peligro. Con sus trampas listas, sus perros inquietos y su ingenio siempre alerta, esperan el próximo ataque, porque en Tamaulipas la pregunta no es si los jabalíes regresarán, sino cuántas maneras más se necesitarán para enfrentarlos. En los últimos años, la magnitud del problema se ha hecho tan evidente que incluso las autoridades estatales han tenido que reconocer la crisis que enfrentan los granjeros. No se trata solamente de daños agrícolas, sino de un desequilibrio ecológico que amenaza a comunidades enteras. Los jabalíes no solo arrasan con maíz y sorgo, también destruyen los sistemas de riego, contaminan charcas de agua y atacan al ganado menor cuando la comida escasea. Los testimonios de campesinos que han visto a sus borregos o cabritos desangrados por las mordidas de un grupo de jabalíes son cada vez más frecuentes, y esto ha encendido alarmas más allá de las zonas rurales. En mercados y ferias, los agricultores muestran fotografías de lo que quedó de sus parcelas, buscando apoyo y soluciones, mientras la desesperación crece con cada temporada perdida. Ante la insuficiencia de recursos oficiales, los granjeros han tenido que llevar la cooperación comunitaria a un nivel nunca antes visto. No es raro que varios ranchos se unan para organizar cacerías colectivas, donde cada quien aporta algo. Unos proporcionan camionetas, otros las lámparas potentes, algunos más los perros y otros los rifles. En estas expediciones nocturnas se recorren los linderos de los sembradíos en caravanas improvisadas, con motores apagados para no alertar a las manadas. El silencio se rompe únicamente con el ladrido de los perros que detectan movimiento o con el chasquido metálico de las armas listas para disparar. Lo sorprendente no es solo la valentía con la que enfrentan a los animales, sino la disciplina comunitaria que se ha desarrollado, una especie de código no escrito que dicta cómo actuar para reducir riesgos y proteger al grupo entero. En paralelo, el ingenio mexicano ha dado lugar a adaptaciones únicas. Algunos granjeros han empezado a fabricar trampas híbridas, combinando estructuras de malla con sistemas de sensores rudimentarios, construidos con piezas recicladas de coches viejos o partes eléctricas de bombas de agua. La idea es lograr que las puertas se cierren automáticamente en cuanto la primera docena de jabalíes atraviese la entrada, maximizando el número de capturas. Estas soluciones caseras, aunque no siempre infalibles, demuestran la capacidad de adaptación de comunidades que, sin apoyo gubernamental ni grandes presupuestos, logran mantenerse en pie en una lucha que para otros sería imposible. La tradición oral juega también un papel crucial en esta resistencia. Los mayores del pueblo narran con detalle cómo en décadas pasadas ya enfrentaban plagas similares, aunque en menor escala, y transmiten consejos que parecen simples pero salvan cosechas enteras. Explican, por ejemplo, que el olor del humo puede mantener alejados a los animales durante algunas noches, o que sembrar franjas de plantas amargas alrededor del maíz funciona como barrera natural. Estos métodos, combinados con las innovaciones más recientes, forman un mosaico de tácticas que, al unirse, dan esperanza a los campesinos para enfrentar cada temporada. Sin embargo, el peligro no se limita al campo. En Tamaulipas hay registros de jabalíes que han llegado hasta los bordes de pueblos pequeños, entrando en patios traseros y obligando a familias enteras a refugiarse dentro de sus casas. Para los niños, escuchar los gruñidos en la oscuridad se convierte en una experiencia aterradora que marca recuerdos de infancia. Los adultos, en cambio, sienten la presión de mantener la calma y proteger a los suyos, sabiendo que un encuentro inesperado puede resultar fatal. Un jabalí adulto no duda en embestir a quien se interponga en su camino, y sus colmillos son capaces de desgarrar carne y metal ligero con sorprendente facilidad. En respuesta a esta amenaza, algunos granjeros han comenzado a documentar en video sus estrategias, compartiéndolas en redes sociales o en grupos de mensajería comunitaria. Estas grabaciones muestran desde la preparación de trampas hasta los momentos de tensión en que decenas de jabalíes son sorprendidos dentro de los corrales. Más allá de servir como prueba de lo que ocurre en el campo,
Estos videos han creado un espacio de aprendizaje colectivo, donde cada error y cada acierto se comparte para que otros no tengan que repetir las mismas pérdidas. Así, la lucha en Tamaulipas trasciende las fronteras locales y se convierte en un ejemplo de resistencia rural para todo México. Lo que hace única a esta batalla es la manera en que ha transformado la identidad de los granjeros. Para muchos, ya no se trata solo de sembrar y cosechar, sino de ser guardianes de la tierra contra una invasión permanente. Cada amanecer trae la satisfacción de haber resistido una noche más, y cada captura exitosa es vista como una victoria compartida. No es una guerra declarada en papeles oficiales, pero sí una que se libra todos los días, con la misma intensidad que cualquier conflicto armado. Porque en los campos de Tamaulipas, la pregunta que se repite entre los campesinos no es si sobrevivirán los jabalíes, sino si ellos mismos podrán resistir una temporada más. A medida que las manadas continúan creciendo y extendiéndose, los granjeros de Tamaulipas han comenzado a ver esta lucha no solo como una defensa de sus cosechas, sino como una batalla por la supervivencia misma de sus comunidades rurales. Cada hectárea perdida significa menos alimento, menos ingresos y, en muchos casos, familias enteras obligadas a migrar a las ciudades en busca de trabajo. Por eso, en los pueblos más afectados se han formado verdaderos comités de defensa, pequeños grupos organizados que planifican estrategias colectivas y mantienen registros de cada ataque, cada trampa exitosa y cada rincón del campo que ha sido devastado. Lo que antes era un problema individual, ahora se vive como una guerra común, donde la unión se ha vuelto la única forma de resistir. Uno de los aspectos más impresionantes de esta organización es la capacidad de anticipar los movimientos de las manadas. Con el paso de los años, los campesinos han aprendido a leer el monte como si fuera un mapa vivo. Reconocen senderos ocultos, huellas recientes, árboles dañados por los colmillos y hasta el olor característico que dejan los jabalíes cuando pasan en grandes grupos. Esta lectura del paisaje se convierte en la base para colocar trampas en sitios clave, instalar cercos eléctricos improvisados en puntos de paso y organizar turnos de vigilancia nocturna. Nada se deja al azar, porque saben que un error de cálculo puede costar semanas de trabajo y toneladas de alimento perdido. La noche, sin embargo, sigue siendo el escenario más peligroso. Cuando el silencio se extiende sobre los ranchos y las lámparas de mano se encienden, los granjeros saben que el verdadero reto comienza. En ocasiones, las manadas se acercan en completo silencio, moviéndose con una coordinación casi militar, y de pronto el estruendo de los tallos quebrándose anuncia el ataque. En esos momentos, la adrenalina se dispara. Los perros son liberados, los hombres corren hacia las trampas y las mujeres desde las casas alumbran con reflectores improvisados para desorientar a los animales. La escena parece sacada de una película de acción, pero es el día a día en muchas comunidades que no tienen otra opción que resistir. Entre las estrategias más comentadas está la de aprovechar la propia inteligencia de los jabalíes en su contra. Lejos de lo que muchos piensan, estos animales aprenden rápido y evitan lugares donde han sido cazados. Para contrarrestar esto, los granjeros cambian constantemente la ubicación de las trampas, rotando los puntos de atracción y utilizando diferentes cebos para mantener la sorpresa. A veces se usa maíz, otras restos de frutas, e incluso hay quienes mezclan agua azucarada con maíz fermentado para traerlos con un olor más fuerte. Cada detalle cuenta y cada ajuste puede significar la diferencia entre atrapar a una manada entera o perder otra noche de esfuerzo. Lo más llamativo es que, con el tiempo, los métodos rudimentarios se han combinado con tecnología que antes parecía inaccesible para estas comunidades. Algunos rancheros jóvenes, más familiarizados con herramientas digitales, han empezado a usar cámaras de caza con sensores de movimiento, colocadas en árboles alrededor de los campos. Estas cámaras, conectadas a teléfonos celulares, envían alertas en tiempo real cuando detectan actividad. Así, la respuesta es más rápida y se evitan daños mayores. Aunque este tipo de recursos aún es limitado y costoso, representa una esperanza para los campesinos que buscan equilibrar tradición y modernidad en su lucha. Pero no todo se reduce a la estrategia en el campo. En los pueblos, la lucha contra los jabalíes también se ha convertido en un tema de identidad y resistencia cultural. En fiestas patronales o reuniones comunitarias, los relatos de las capturas se cuentan con la misma emoción que una hazaña deportiva. Los jóvenes crecen escuchando historias de valentía, donde sus padres y abuelos enfrentaron a bestias que parecían imposibles de contener. Esa memoria compartida fortalece el espíritu colectivo, recordando que cada generación ha tenido que reinventarse frente a la misma amenaza y que rendirse nunca ha sido una opción. Sin embargo, los riesgos personales son altos.
Existen múltiples relatos de granjeros heridos en enfrentamientos, algunos con cicatrices profundas de colmillos que casi les costaron la vida. Cada herida se convierte en una marca de guerra, un recordatorio físico de lo que significa proteger la tierra. Y, aunque muchos lo relatan con orgullo, también existe el peso de la preocupación constante. Madres que ven a sus hijos salir de noche con miedo de que no regresen, esposas que se aferran a la idea de que cada patrulla nocturna termine sin tragedias. La vida en el campo, ya de por sí dura, se convierte en una mezcla de orgullo y temor permanente. El problema, lejos de resolverse, parece expandirse. Los granjeros hablan de cómo cada año las manadas se hacen más numerosas y más agresivas. El clima cambiante, con temporadas más secas, empuja a los jabalíes a buscar alimento en los cultivos con mayor desesperación. Algunos expertos señalan que la expansión descontrolada de estos animales en Tamaulipas podría convertirse en una crisis nacional si no se toman medidas serias. Pero mientras las soluciones oficiales llegan, son los granjeros quienes ponen el cuerpo y el ingenio para defender su modo de vida. Así, la pregunta que se repite entre los habitantes del campo no es únicamente cuántas maneras existen para capturar jabalíes, sino cuántas maneras nuevas deberán inventar mañana. Porque en Tamaulipas, cada amanecer trae consigo la certeza de que la lucha volverá al caer la noche. Y cada campesino sabe que su resistencia, aunque agotadora, es la única esperanza para que sus hijos hereden una tierra donde todavía valga la pena sembrar. Con el paso del tiempo, la lucha de los granjeros contra los jabalíes se ha transformado en una prueba de resistencia e identidad rural frente a un enemigo inagotable. Lo que en un principio eran ataques aislados a pequeños cultivos se ha convertido en oleadas que arrasan hectáreas enteras, poniendo en riesgo la estabilidad de pueblos completos. Y sin embargo, lo que más sorprende es la capacidad de las comunidades para no rendirse. En las plazas, los ancianos recuerdan tiempos tranquilos, cuando la mayor preocupación era la lluvia o el viento. Hoy, las conversaciones giran en torno a las trampas más recientes y a cuántos animales fueron atrapados la semana anterior. Incluso los niños crecen aprendiendo a distinguir huellas y sonidos de jabalí, entendiendo que su futuro depende de mantener viva esta lucha. Cada cosecha protegida representa no solo alimento, sino también dignidad y orgullo para los campesinos. Las comunidades saben que esta batalla no terminará pronto, y por eso transmiten sus conocimientos a los más jóvenes, refuerzan cercas y organizan vigilias. Cada encuentro con los jabalíes deja una lección que moldea la vida rural en Tamaulipas. Resistir una noche más, una temporada más, un año más. Porque defender el campo no es solo proteger el trabajo, sino también proteger la vida misma. Y antes de concluir, queremos agradecer a todos los que nos acompañan en este canal. Gracias a ustedes hemos superado la meta de más de 1000 suscriptores, un logro que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir compartiendo estas historias que muestran la fuerza, el ingenio y la esperanza de nuestras comunidades. Este camino apenas comienza y ustedes son parte esencial de él.